De hecho, indicarles tal como ustedes lo han referido, ya estamos ya en 100 días del gobierno o lo que nosotros estamos denominando la dictadura de Dina Boluarte. Y de hecho, todo esto inició más o menos el 6 de diciembre del año pasado. Desde ahí ha habido movilizaciones que no han parado hasta el día de hoy. Y en el caso del Cusco hubo diferentes picos, pero uno de los días trágicos, por decirlo así, fue el 11 de enero. El 11 de enero se registró el asesinato de Remo Candia, que ha sido un dirigente campesino. Él fue asesinado por una bala de arma de fuego. Y ese mismo día también hubo una represión fuerte en la que estamos hablando de más de 40 heridos, y uno de esos heridos eh, era este joven Rosalino de 22 años, que como se puede apreciar ya en un video que es público, él no estaba cometiendo, no estaba con piedras, no estaba con palo, él simplemente estaba escapando de la policía, y ahí a menos de 3 metros un policía le dispara perdigones. Y ustedes saben, cuanto menos es la distancia, los perdigones son más letales. Entonces son 36 perdigones que han estado en su cuerpo desde el 11 de enero hasta hace 2 días, que él ha resistido, ha tenido que ser trasladado a la ciudad de Lima por las graves heridas que tuvo, y recién con la visita de su mamá, que pareciera que era lo que estaba esperando, él fallece en la ciudad de Lima en el hospital Loaiza, ¿no? Y de hecho, tal como ustedes han referido, nosotros tenemos el dato que son más de 60 muertos que ya el gobierno de Dina Boluarte ha impulsado. Entonces este tema del fallecimiento de uno más, que sería del joven Rosalino, de hecho ha conmocionado a la ciudad de Lima y también al Cusco, de donde él es ciudadano. Wilson, también queríamos consultarte cómo está la situación, ¿sí?, actualmente en las calles, más allá de este caso en particular, ¿sí? Sí, de hecho, mira, el pico de movilizaciones ha tenido diferentes momentos, ¿no? Primero hay que marcar que el actor político, el actor que se ha movilizado en esta coyuntura han sido las comunidades campesinas del sur del país. Estamos hablando de regiones de Puno, Cusco, Andahuaylas, Ayacucho, y son justos de estas regiones donde tienen la mayor cantidad de fallecidos. De ahí esta movilización se ha transportado a la ciudad de Lima, donde incluso han viajado delegaciones del sur del país hacia la capital. Hasta hace una semana, la última delegación, que ha sido la región de Puno, es la que ha vuelto ya a su tierra natal. Pero aún así, todos los días, amigos y amigas de Argentina, todos los días hay movilizaciones en la ciudad de Lima, denunciando la dictadura de Dina Boluarte. Y de hecho ya han indicado las organizaciones sociales que se va a convocar un paro nacional. Todavía no tenemos la fecha, pero nuevamente se va a pedir viajar a la ciudad de Lima para exigir la renuncia de Dina Boluarte. Las protestas tenían un contenido, bueno, muy amplio, pero algunas de las demandas que solían agruparlas tenían que ver con la demanda de una asamblea constituyente por un lado y del adelantamiento de elecciones por el otro. En ese sentido, te pido si nos puedes contar en qué está esa situación, si institucionalmente se está volviendo viable eso, qué es lo que está pasando en ese sentido allá en Perú. Sí, hay 3 consignas que son importantes. Uno, estamos hablando de renuncia de Dina Boluarte. Lo segundo es que se ha pedido el adelanto de elecciones, pero sin embargo el Congreso de la República se ha hecho de la vista gorda frente a esta demanda, y por varias oportunidades ha aplazado el debate, o en tal caso han votado en contra del adelanto de elecciones. Y de hecho ellos... cuidando básicamente el curulo supuesto dentro del Congreso de la República. Y acá han votado incluso organizaciones de izquierda, hablando de Perú Libre, que era el partido donde ha ganado Pedro Castillo. Entonces ellos mismos incluso han votado en contra del adelanto de elecciones. Entonces este tema del adelanto ha quedado un poco rezagado. Y de hecho, un argumento para aplazar estas elecciones, o que se entrampe el debate dentro del Congreso, es que se decía de que adelanto de elecciones con asamblea constituyente. Y de hecho,
la derecha no ha aceptado esta propuesta de meter en un solo paquete la Asamblea Constituyente con el adelanto de elecciones. Pero lo que sí hay que marcar sobre el tema de la Asamblea Constituyente es que ya está dentro de las consignas de la población, o sea, ya es un tema de agenda política que se tiene que debatir sí o sí, a diferencia del año pasado, en estos últimos meses, la Asamblea Constituyente es clave porque justo los sectores que se han estado movilizando son los que están reclamando ser parte de las decisiones políticas que se toman en el país, ser parte de un Estado que durante más de 30, 50 años no los ha acogido como suyos, y estamos hablando de las poblaciones campesinas y originarias. Entonces el tema de la Asamblea Constituyente ya está en la agenda política del país acá en el Perú. Bien, Wilson, también sabemos que a principios de este mes Dina Boluarte se presentó a declarar por la represión y la consulta ¿es posible que haya justicia por la represión y los asesinatos de esta represión que ella misma encabezó? Y preguntarle también en qué estado se encuentran las investigaciones sobre estos hechos ocurridos. Mira, creo que si hablamos de dictadura es porque los diferentes poderes del Estado están trabajando articuladamente. Hoy la Fiscalía, hablando del Ministerio Público o el Poder Judicial, se han puesto de costado con el gobierno de Dina Boluarte, porque por un lado lo que ellos están haciendo es criminalizar o denunciar a todos los dirigentes sociales que se han movilizado en este último proceso. La mayoría de los dirigentes tienen denuncias, incluso los heridos tienen denuncias por haber participado de las protestas. Entonces es una estrategia que están teniendo y claro, y de la mano de esto, las investigaciones no han avanzado frente a los asesinatos que se han dado en las movilizaciones. Por ejemplo, en el caso de Rosalino, que ha sido el 11 de enero donde ha sido herido, hasta el momento no hay la investigación, se ha abierto la carpeta fiscal, pero a 3 meses no se ha identificado quién es el policía que ha disparado, la policía no ha entregado el plan operativo para saber quiénes han utilizado sus armas de fuego. Eso es por un lado, no ha avanzado ninguna investigación ni de Puno, ni de Cusco, ni de Anguaylas frente a los fallecidos, pero por otro lado, tampoco la Fiscalía ha avanzado en la investigación que supuestamente, entre comillas, se ha abierto a Dina Boluarte, ¿no? Entonces, estamos esperando que la presión de las movilizaciones, y de hecho la comunidad internacional se ha ayudado, el informe de Amnistía, las observaciones que ha hecho también, me olvidé el nombre, pero hay instancias internacionales que incluso Estados Unidos ya emitió un comunicado diciendo de que hay impunidad frente a las denuncias de asesinatos en protestas de algunos ciudadanos. Incluso siendo un aliado de Estados Unidos de este gobierno, también ha sacado un comunicado en ese sentido. Entonces, todo se ha estancado frente a las investigaciones y la búsqueda de justicia de los ciudadanos peruanos. Para cerrar, te consulto por la situación tanto judicial como política del expresidente Pedro Castillo. ¿En qué situación se encuentra? De hecho, ahí es un caso muy sui generis, porque incluso es sui generis la forma en la que él ha querido plantear el golpe de Estado, ¿no? Un golpe de Estado en la que no tenía apoyo de las Fuerzas Armadas y Policiales y que después de media hora del anuncio ya lo estaban deteniendo. Entonces, esto claramente la derecha más reaccionaria del país también ha estado jugando, digamos, en contra de este gobierno desde que ha iniciado, y eso se ha reflejado con la detención de Pedro Castillo. Él ha apelado, él está mencionando que es injusta su detención, que finalmente no se llegó a concretar, es el golpe de Estado que anunció en televisión abierta y que está denunciando una persecución política. Hace una semana él ha pedido ser liberado para asumir su proceso en libertad. Sin embargo, el Poder Judicial y el Ministerio Público no han aceptado el pedido que él ha realizado. Entonces, la situación de Pedro Castillo todavía sigue en incertidumbre, o en tal caso va a seguir asumiendo su proceso en privado de su libertad.